Amén. Dios les esté bendiciendo mucho, hermanos, en este día. Amén. Este salmo, hermanos, esta joya de David, como dice acá, es cuando estaba huyendo de Saúl, cuando estaba en la cueva, cuando estaba en problemas, David. Si nosotros lo vamos a mirar un poquito separándolo en tres partes, que primero es el clamor por misericordia y a la vez la confianza en Dios. Hermanos, la segunda parte es la opresión que David tenía, que él la menciona, que él la dice, y la tercera es ese nuevo despertar, ese renacimiento en David, ¿no es cierto? O esas fuerzas renovadas en él, ¿no es cierto? En el final de la oración a Dios. Porque está clamando, hermanos, porque está clamando confiando en Dios. Porque está clamando sabiendo que hay esperanza. Porque está clamando, hermanos, porque tiene una dificultad, porque tiene un problema, sí, pero hay confianza en Él. Porque sabe que hay esperanza. Porque sabe que su Dios es real, porque sabe que su Dios es verdadero. Eso debería ser, hermanos, eso debe ser algo que nos diferencia mucho, que nos debería diferenciar mucho, pero mucho de quien no conoce a Dios, porque no tiene esperanza, porque no puede, hermanos, clamar a nadie, porque no puede, hermanos, confiar en nadie tampoco, sino solamente en sus propias fuerzas. Y muchas veces, como acá también estaba David, hermanos, los hombres, sus fuerzas, sus capacidades son desbordadas por sus problemas o por sus dificultades. Amén. No ven futuro, no ven, si miran un poquito hacia adelante, no hay esperanza. Amén. Hay oscuridad. Pero cuando nosotros confiamos en Dios, hermanos, cuando nosotros creemos en Él como lo hacía David, cuando tenemos un corazón conforme al Señor como debemos tenerlo cada uno de nosotros, entonces cuando tenemos dificultades, hermanos, nosotros clamamos a Dios, sí, queremos que ese problema se solucione, sí, pero hay confianza, porque hay esperanza, que es algo que dice en otro salmo también la palabra de Dios. Amén. Hermanos, David clamaba confiando en Dios, tenía esperanza en Dios. Amén. Este salmo, hermanos, es una oración que viene de una experiencia de su autor, de David, ¿no es cierto? Hermanos, y está hecha canción. Terminó siendo para David una canción, porque se hizo realidad su esperanza. Amén. Porque fue real que fue librado de sus enemigos, porque fue real, hermanos, todo lo que él oró acá. Es real que que en Dios hay esperanza, y él lo vio, porque después fue librado de sus enemigos. Era real la dificultad que él tenía y él se la presentó a Dios. Y era real, hermanos, que después esa confianza, esa fe, esa esperanza, hermanos, hacía que en medio de la dificultad David pudiera gozarse en Dios. Amén. David pudiera decir, hermanos, que se levantará de mañana, te alabaré entre los pueblos, oh Señor, cantaré de ti entre las naciones, porque grande es hasta los cielos tu misericordia y hasta las nubes tu verdad. Podía exaltarlo. Amén. En medio de la dificultad, él podía sentir eso, pero después, cuando fue librado de sus problemas, hermanos, fue real también. Cantaba a Dios, hermanos, y ponía en alto su nombre. Y en muchos salmos, David hizo eso. Decía que iba a hacer eso, amén. Después de ser librado, que iba a hacer eso. Pero en el medio, hermanos, él estaba confiando en Dios. Y en medio de su dificultad, él podía fortalecerse en el Señor también. Amén. Y eso debe ser también, hermanos, con cada uno de nosotros. ¿Saben ustedes, este salmo y todos los salmos, hermanos, fíjense lo que era, lo que fue la alabanza de David a Dios? ¿Saben ustedes cuál es, por lo menos hasta hace poco tiempo, el trabajo musical o el álbum, creo que se dice, más vendido del mundo? El de Michael Jackson, Thriller, ¿no es cierto? Y de ahí fue llamado él el rey del pop, como le decían. Hermanos, acá está cantando otro rey, que escribió estos salmos hace más de 3.000, estas canciones hace más de 3.000 años. Y hoy en día todavía, hermanos, millones y millones de personas las cantan. Millones y millones de personas hacen copias de esto, hacen alabanzas sacando partecitas de estos salmos también. Amén. Estas fueron escritas por un rey. Estas fueron escritas, hermano, por un hombre conforme al corazón de Dios y trascendió los tiempos, pasó los tiempos, porque es el himnario, podríamos decir, son las canciones de Dios. Amén. Son las canciones, hermanos, de nuestro Señor,
que nos enseñan también, y ahora lo vamos a ver un poquito, que nos enseñan, hermanos, esos principios, esas confianza especialmente que debemos tener cada uno de nosotros cuando hay dificultades. Cuando no vemos, hermanos, futuro, cuando no vemos salida, cuando no hay, hermanos, cuando no hay esperanza. Amén. Nosotros debemos estar confiados en Dios. Entonces, hermanos, para lo que quieren hacer estos salmos, hermanos, es mostrarnos que en medio de la dificultad nosotros debemos confiar en Dios. Amén. Es fácil confiar en Dios cuando todo nos va bien y agradecerle, pero, hermanos, debemos confiar cuando tenemos problemas también. Y creer en Él. Y creer en Él, hermanos, y como decía hoy al principio de David, no solamente de palabras, no solamente de lindas poesías y lindas canciones como hizo David. David no creía en Dios solamente así, sino que también con los hechos. Por eso él, hermanos, no tocó cuando tuvo la oportunidad, por ejemplo, y eso es una muestra muy grande de obediencia a Dios y de temor a Dios. No tocó a Saúl, que era el que lo perseguía, no lo tocó porque era el ungido de Dios. Que Dios se ocupe de él. Me está persiguiendo, me está haciendo de todo, me quiere matar. Si me encuentra, si Saúl lo encontraba a David, hermanos, lo iba a matar. Pero él decía, no voy a tocar al ungido de Jehová. Todo está en manos de él. Yo voy a seguir obedeciéndole a pesar de las dificultades, a pesar de que todavía, después de que yo me vaya, después de tenerlo a mano, ¿no es cierto?, para matarlo, a pesar de que después siga persiguiéndome a mí. Y eso sucedió. Amén. Eso sucedió con él también. Tuvo que seguir huyendo por un tiempo más. Después fueron 2 o 3 encuentros que tuvo, que no lo mató David a Saúl, hermanos, y Saúl seguía persiguiéndolo. Por eso, hermanos, en medio de los problemas y de las dificultades, confiar en Dios. Pero confiar en Dios significa vivir y hacer su voluntad. No son solamente palabras. No es solamente hacer canciones, no es solamente predicar. Es, hermanos, hacer la voluntad de Dios cuando todo parece oscuro, cuando no hay esperanza. Amén. Nosotros debemos saber, nosotros tenemos que tener confianza, hermanos, porque así es nuestro Dios, como la tuvieron todos los hombres de la Biblia. Confiar, hermanos, en medio de esa dificultad y saber que Él nos va a sacar de eso, porque es su promesa. Y dice, hermanos, ¿hasta cuándo? Podremos preguntarnos nosotros, pero ¿hasta cuándo hay que orar? ¿Hasta cuándo hay que confiar? ¿Y hasta cuándo? Dice, hermanos, hasta que pasen todos los quebrantos. Hasta que pasen todos. Eso es. Acá hay algo importante, porque alguien podría decir, bueno, pero entonces, ¿y si estoy toda la vida y no pasa? No, no va a suceder eso si usted confía en Dios. Es su promesa también. No va a pasar. Va a ser librado de sus problemas. Va a ser librado de sus quebrantos. Hermanos, va a vivir usted, hermanos, para glorificar a Dios. Y se va a glorificar, hermanos, al sacarle a Dios de esa dificultad. Amén. No va a estar, hermanos, en quebranto, no va a estar, hermanos, en quebranto y confiando en Dios y teniendo esperanza en Dios, hermanos, toda la vida. No va a ser así. Él lo va a sacar hasta que pasen, dice acá David, los quebrantos. Clamaré al Dios Altísimo, al Dios que me favorece. Él enviará desde los cielos y me salvará de la infamia del que me acosa. Dios enviará su misericordia y su verdad. Amén. David sabía, hermanos, que Dios lo iba a librar. Amén. Dios lo iba a librar. Pero además, no va a pasar, como les decía, pero sí puede suceder, hermanos. No estamos exentos por ser cristianos de dificultades, de problemas y de enemigos, ninguno de nosotros. Pero hay algo. Y hay una esperanza mayor que tenemos que tener cada uno de nosotros. Y es, hermanos, el saber que después de dejar esta vida, vamos a estar con el Señor para siempre. Y esa debe ser la esperanza mayor. Amén. Que nos va a librar de nuestras dificultades, sí, pero que pueden venir otras después. Y quizás otra peor y no vamos a tener que luchar con eso. Y confiar en Dios en eso también, sí, también. Pero, hermanos, aún si pasara eso, que puede suceder si pasara eso. Miren los apóstoles, por ejemplo, por predicar el nombre del Señor. Igual ellos lo hacían, porque ahí también está la diferencia, hermanos. Era un problema porque los estaban buscando para matar a los apóstoles, Pablo, Pedro, todos los demás, Juan, todos los demás hermanos y los primeros cristianos que los mataron, pero ellos estaban contentos, incluso de ser perseguidos por el nombre del Señor, de ser perseguidos por predicar el Evangelio de Dios, y sabían que si los encontraban, los mataban.
pero también estaban contentos, hermanos, pero seguían gozosos de saberse perseguidos por predicar el Evangelio, por predicar las buenas nuevas de salvación, porque su esperanza estaba puesta, hermanos, no en lo que les sucediera acá, porque posiblemente, y sucedió, los iban a matar, sino en que un día iban a estar en gloria con su Rey, en gloria con su Dios. También, hermanos, cada uno de ellos. Entonces, hermanos, tanto David como los apóstoles vivían más allá de las circunstancias, confiando en Dios, y cuando tenían ese problema, sabían que Dios los podía y los iba a librar. Y que si no lo hacían, la esperanza mayor era estar en gloria con el Señor. Amén. Y si pensamos en eso, podemos pensar en Sadrach, Mesach y Abednego, cuando iban a ser tirados al horno de fuego también. Amén. Es el mismo principio en todos ellos, hermanos. Sabemos que Dios nos puede librar de este horno de fuego, le dijeron a Nabucodonosor, al rey, hermanos, pero si no lo hace, ni siquiera así vamos a adorarte, Rey, porque sabemos a dónde vamos si morimos, porque tenían esperanza, porque tenían la esperanza mayor. Entonces, hermanos, es importante que esto lo entendamos muy bien cada uno de nosotros. La esperanza mayor es estar con el Señor, es estar un día con Él, hermanos, pero después yendo o viniendo, mejor dicho, a todo lo que vivimos nosotros ahora, hermanos, y toda dificultad que podamos tener cada uno de nosotros ahora, saber que también debemos vivir y que parte todo de esa esperanza mayor. Pero saber, hermanos, que también tenemos que vivir confiando en Dios, pidiendo la liberación de nuestras dificultades, de nuestro problema, pidiendo la bendición, sí, pero confiando en Él y teniendo esperanza de que Él nos va a librar de eso. Amén. Eso es la primera parte. Ese es David cuando dice, hermanos, ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia, porque en ti ha confiado mi alma. Amén. Esos son los verdaderos hijos de Dios. Ese es un corazón conforme al de Dios. Eso es lo que debe estar en cada uno de nosotros. Y en la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen todos los quebrantos. Amén. Todos mis quebrantos. Hermanos, clamaré al Dios Altísimo, al Dios que me favorece. Voy a seguir clamando. Amén. Y lo hace. Después Él empieza, y ahora empieza, hermanos, podríamos decir la segunda parte. Empieza, mi vida está en el versículo 4, hermanos. Él dice después, antes del versículo 4, el 3, Él enviará desde los cielos y me salvará de la infamia del que me acosa. Dios enviará su misericordia y su verdad. Y después quiero volver a eso en este tiempo para nosotros. Dice, mi vida, vamos a la segunda parte, mi vida está entre leones, estoy echado entre hijos de hombres que vomitan llamas. Sus dientes son lanzas y saetas y su lengua espada aguda. Era el problema que él tenía. Era perseguido, hermanos, por Saúl. Lo quería matar Saúl, lo querían matar los hombres. Se había hablado muy mal de él. Habían levantado mucho falsos testimonios sobre él. Sus lenguas, dice, y su lengua espada aguda, sus dientes, sus dientes son saetas y lanzas, hermanos, y vomitan llamas. Todo de la boca viene, amén, de sus enemigos. No solamente que lo querían matar, sino que habían levantado sobre David, hermanos, mucho falso testimonio, que habían convencido a gran parte del pueblo de Israel, que se había vuelto contra él. Y por eso David tuvo que huir también. Hermanos, habían hablado mal, parece, de él. Habían hablado mentiras sobre él. Y acá, hermanos, Dios, fíjese que Dios le da, acá David habla de eso, le da importancia a eso. Pero también lo hace Dios. El tema del falso testimonio. Es uno de los 10, noveno mandamiento, creo que es, hermanos, el falso testimonio, el decir la verdad, el no levantar calumnias contra el hermano, el no hablar mal de mi hermano o del prójimo, de cualquiera, hermanos, sin fundamentos. El cuidarnos, hermanos, cuando estamos, especialmente cuando estamos enojados de lo que decimos de la otra persona, porque a veces herimos a la persona, pero no solamente no quedas ahí, sino, hermanos, que manchamos la reputación de la persona con mentiras. Y eso es algo muy mal visto, podríamos decir, por Dios. En un juicio, si usted da falso testimonio, y eso estaba penado por Dios en la ley, en Israel, hermanos, si quien daba un falso testimonio lo mataban. Pero por el perjuicio que usted puede hacer, no es solamente una mentirita que usted hace. Usted, hermano, cuando habla mal de una persona sin fundamentos, o porque está enojado, o porque ensuciarlo nada más, está dando falso testimonio contra él. Y eso es contra cualquiera, no lo haga contra nadie.
porque es pecado delante de Dios. En un juicio, hermanos, puede ser muchísimo el daño de un falso testimonio, o un testigo falso, porque puede, hermanos, su testimonio liberar al culpable o condenar al inocente. Amén. Las dos cosas es un daño. O sea, el falso testimonio lo único que hace es daño. Por donde sea, es daño. No favorece, hermanos, no hace bien para nada. Es todo daño lo que hace. Amén. Es daño, hermanos, hacia la persona, es daño para usted también, porque es un pecado gravísimo delante de Dios. Entonces, hermanos, cuidémonos de lo que decimos, o de cómo hablamos, o de qué decimos, mucho de otra persona. Siempre tiene que ser la verdad, y siempre tiene que ser, hermanos, con prudencia, y siempre cuando vemos que hizo algo mal, porque si hizo algo malo no vamos a decir, no voy a dar falso testimonio, es verdad, hizo algo malo, pero hermanos, con prudencia, con amor, con la esperanza de que pueda recuperarse esa persona, de que pueda volverse, de que pueda arrepentirse de todo corazón. Amén. Por eso, hermanos, cuidar mucho de que no sean nuestra lengua esas espadas agudas. Amén. Que no sea nuestra lengua la que hace eso, porque hace daño. Era algo, hermanos, que le hacía mucho. Mire que Saúl lo quería matar a David, pero David se fijaba mucho o le daba mucha importancia a lo que se hablaba de él. Le dolía mucho, podríamos decir, hermanos, le dolía mucho lo que se decía de él. Sus lenguas son espadas agudas. Sus lenguas hieren. Sus lenguas cortan. Sus lenguas queman, dice David. Hermanos, sus lenguas son saetas y lanzas. Vomitan fuego, dice, creo que vomitan llamas, fuego. Hermanos, miraba eso David. Amén. Entonces, que tampoco esté eso en nosotros, y también, hermanos, tenga usted como la tuvo David, porque a pesar de eso, él, cuando tuvo la oportunidad de matar a quien hacía eso contra él, no lo hizo. Amén. Entonces, no lo hagamos nosotros, porque es un pecado gravísimo delante de Dios. Está entre los 10 mandamientos, entre la esencia del carácter de Dios, hermanos. Y no lo hagamos porque además es daño. Solamente hace daño a usted y a la otra persona, y a su prójimo, que es lo contrario al evangelio y al camino de Dios, que es amar a su prójimo como más que a usted mismo. Amén. Entonces, no lo hagamos nosotros, hermanos, y si lo hacen contra nosotros, tenga misericordia de esa persona. No responda de la misma manera tampoco. Amén. No responda igual, no espadee ahora con su lengua contra la otra persona, usted, y que también nuestra lengua sea ahora espadas agudas, saetas, lanzas o llamas de fuego, hermanos. No responda así. Amén. Eso es algo que también debemos tener en cuenta, pero tenga en cuenta que por algo Dios lo puso, hermanos, como uno de los 10 mandamientos. Y es esto, no es una simple mentira que usted dice de la otra persona. Usted hace daño. Por donde mire, daño. Todo lo que usted habla, hermanos, si es mentira y usted dijo mal, y usted hizo correr un rumor malo sobre la otra persona, y lo dijo porque estaba enojada, ya corrió y ya hizo daño. Ya está haciendo daño y es un pecado grave delante de Dios. Amén. Porque condena o suelta al culpable o condena al inocente. Y eso es lo contrario a qué. En un juicio. Lo contrario a qué. ¿Qué palabra que es tan importante para Dios? Justicia. A la justicia. Amén. Después, hermanos, después de orar, después de clamar a Dios, David acá, confiando en Dios, teniendo esperanza en que Dios lo iba a libertar, habla David de un nuevo despertar. Amén. Habla David, hermanos, de que él iba, te alabaré entre los pueblos, cantaré ante ti entre las naciones. Pronto está, pero un poquito más adelante. Despierta, alma mía, despierta, salterio y arpa, me levantaré de mañana, te alabaré entre los pueblos, oh Señor, cantaré de ti entre las naciones, porque grande es hasta los cielos tu misericordia y hasta las nubes tu verdad. Exaltado sea sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra sea tu gloria. Acá, hermanos, en esta tercera parte del Salmo de David, dos cosas. Ya siente eso David y todavía no fue solucionado su problema, porque ha confiado en Dios. Pero una muy importante, después fue una realidad. Después fue real.
fue librado de su problema. Esas lenguas de fuego, esas espadas de cosas, ese que lo quería matar, hermanos, Dios lo borró del mapa. David fue librado de su problema. Y hermanos, fue realidad. David entonces cantó, David entonces alabó a Dios, exaltó a Dios, alababa a Dios como nadie nunca lo hizo. Y eso es una realidad también, que fue como nadie nunca lo hizo, porque lo que les decía hoy, sus salmos, hermanos, 3000 años después, la gente sigue cantándolos. Sus alabanzas a Dios, 3000 y pico de años después, la gente las sigue cantando. Amén. Como él alababa a Dios, la gente hoy sigue alabando a Dios también. Amén. Este es el verdadero rey de la música. Amén, hermanos. Por eso, hermanos, el mismo sentir, el mismo corazón debe estar en cada uno de nosotros. El mismo. Confiar en Dios, hermanos, en medio de nuestras dificultades, porque tenemos esperanza, porque Él lo ha prometido. Alabar a Dios, hermanos, orar a Dios, confiar, clamar al Señor como lo hacía David, sabiendo y que cada vez y que cada clamor aumente nuestra fe. Y que eso produzca ese gozo de saber que un día Dios porque tengo confianza, amén, está ahí, porque sé que Dios es real, porque sé que hay esperanza en Él. Y un día eso es real. Amén. Y si no sucediera, pero si no sucediera, porque lo mismo dijeron Sadrach, Mesach y Abednego, si no nos librara, y Dios los libró de ahí. Amén. Yo les digo lo mismo, si no sucediera, nuestra esperanza mayor es la otra. Amén. Es el estar un día, hermanos, delante, como vivieron los apóstoles. Amén. Es el estar un día en la presencia de Dios, en gloria, alabando su nombre, junto con David, junto con los demás, como nunca antes se ha hecho. Amén. Dios les esté bendiciendo mucho, hermanos. Tengamos entonces que esta palabra pueda ser de aliento para nosotros. Que pueda ser, hermanos, para que no importa lo que digan de ustedes los demás, no importa la lengua de espada, no importa que nos dicen cosas feas cuando se enojan, no importa o cuando no enojados igual, también importa usted, tenga misericordia, confíe en Dios, porque hay esperanza. Y un día eso va a ser real. Y si somos nosotros, hermanos, los que fallamos, y si somos nosotros los que tenemos que cuidar nuestra lengua, cuídese, hermanos, mucho de lo que dice cuando se enoja. Ahí se ve el verdadero cristiano. Amén. Ahí se ve el verdadero cristiano. Es fácil hablar bien cuando usted no está enojado, cuando todo está bien. Pero ¿y cuando no está de acuerdo? Pero ¿y cuando tocan su orgullo? ¿Qué es lo que dice? ¿Cómo reacciona usted? Bueno, el cristiano verdadero no debería ser orgulloso. Pero vamos a suponer que está luchando contra eso y que todavía hay un poco. Hermanos, está mejorando, está avanzando. Ya no responde como lo hacía antes, aunque todavía se enoje. ¿Hay avance en eso en usted? ¿O no le importa? No le importa. Y cuando me enojo, a mí no me van a decir nada, a mí no me van a venir a decir esto. Yo soy esto, usted es el mejor de todos, la mejor de todas. Y no le importa nada. El verdadero Hijo de Dios no vive para sí, no vive para su gloria, vive para la gloria de Dios. Entonces, examínese en eso. Qué fácil. Es cómo reacciono cuando me enojo. Cómo utilizo mi lengua cuando estoy enojado, cuando tocan mi orgullo. Hermanos, que no sea una espada, que no vomite fuego. No, ¿cómo es que dice David el otro ejemplo que da? Que no sean sus dientes lanzas y saetas y su lengua espada aguda. Que sean, hermanos, palabras de amor. Que haya dominio propio en usted. Amén. Que la haya en cada uno de nosotros. El hombre o la mujer que puede dominarse, dice la Biblia, dice el proverbio, y es real también, es más fuerte que un hombre que toma una ciudad. Es más fuerte que un ejército que toma una ciudad. Amén. Dios les esté bendiciendo mucho, hermanos. Controlemos todo eso. Y recuerden también, y para terminar con la parte más linda por ahí del Salmo, hermanos, confíe en el Señor, porque en Él hay esperanza. Amén. Clame a Él de toda dificultad, porque en Él hay esperanza. Y va a ser librado de eso. Todos los hombres que clamaron fueron librados. Amén. Y que eso que eso parta de esa esperanza mayor de que un día, de que no importa lo que suceda acá,
un día voy a estar con el Señor y ese es mi mayor gozo. Amén. Y ese ancla, el ancla es, hermanos, esa cadena que llega hasta el fondo del mar, hermanos, y está, se ancla ahí, ya no la ven, no se ve, no la ven en el agua, no se ve, pero está, y está agarrado, y nada lo puede, hermanos, sacar. En Hebreos dice la palabra de Dios que nuestra ancla llega hasta el lugar santísimo. Amén. Que nuestra ancla llega, hermanos, que estamos anclados en el lugar santísimo, que estamos anclados, hermanos, en el trono celestial, que estamos anclados en el mismísimo Dios, que nos puede librar de todo esto y que nos va a librar, nos ha librado, hermanos, especialmente de la muerte, del pecado, y que nos ha salvado. Por eso les decía hoy, hermano, este pasaje es para ver un poquito el Evangelio en medio de este salmo también. Él enviará desde los cielos y me salvará de la infamia del que me acosa. Dios enviará su misericordia y su verdad. ¿Cuándo se encontraron la misericordia y la verdad? ¿Cuándo? Cuando Dios envió a quién desde los cielos. Y usted fue salvado en la cruz. Nuestro Señor Jesucristo. Ese día, hermanos, cuando Cristo murió en la cruz por cada uno de nosotros, se encontraron la misericordia y la verdad. Se besaron, hermanos, la justicia y la paz. Y nosotros fuimos salvados. Usted fue salvado. Amén. Hermanos, eso es lo que sucedió. Eso es lo que Dios hizo con David. Y eso es lo que Dios ha hecho con nosotros. Cristo murió por usted. Dios tuvo misericordia de nosotros y envió al Salvador, envió la verdad a este mundo. Amén. Él murió, Él vivió la vida que teníamos que vivir nosotros y la muerte que teníamos que morir nosotros. Él vivió la vida que sí, que teníamos que morir, y murió la muerte que merecíamos morir nosotros. Para que nosotros ahora podamos vivir la vida que Él vivió, o que teníamos que vivir y que no podíamos. Y para que podamos resucitar en el día del Señor. Amén. Ese intercambio, hermanos, ese intercambio que sucedió en la cruz. Ese pecado, ese nuestro pecado que pasó a Jesús, y esa justicia, hermanos, esa vida justa, o esa justicia ahora imputada a nosotros. Y no solamente imputada, no solamente que Dios dice, este hombre es justo, sino que dice, hermanos, que va a ser una realidad. De la misma manera que David, hermanos, tenía confianza porque sabía que en Dios había esperanza, hermanos, y así en todas las dificultades y en todo el problema y todo lo que venimos diciendo, Dios en la salvación también. No es solamente, hermanos, palabras. Dios nos está santificando, nos está limpiando a cada uno de nosotros. Amén, pero tome en serio, más en serio el Evangelio. Hermanos, que haya más temor de Dios en nosotros, que nos acordemos más, hermanos, cuando vamos a hacer algo que sabemos que es pecado, nos acordemos más de Dios, de lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros, del día que se encontraron la misericordia y la verdad. Amén. Hermanos, del día que la justicia de Cristo fue imputada a nosotros, fue puesta en nosotros. Y que eso, hermanos, partiendo de eso ahora, sea una realidad, la vida de Cristo en nosotros. Amén. Porque Dios la imputó, pero justamente para que, hermanos, por medio de nuestra fe, para que nosotros seamos santificados, para que sea real que usted ahora se parece más, cada vez más, a nuestro Señor Jesús. Ese día, hermanos, Dios envió desde los cielos y nos salvó. Dios envió su misericordia y su verdad. Amén. Dios les esté bendiciendo mucho, hermanos, mucho en este día. Amén.